Buenas noches a todos y bienvenidos a esta cuarta sesión de la pequeña introducción que estamos haciendo a la obra del filósofo Alain Badiou. Una vez más quiero agradecer a la Alianza Francesa de Quito por abrirnos el espacio para dar todos esos pequeños seminarios que vamos dando desde hace ya, creo, 3 años. ¿Se acuerdan que la última vez y hasta ahora hemos hablado de cosas bastante conceptuales, bastante formales? Hemos visto sobre todo 4 conceptos fundamentales de la obra de Badiou: el concepto de ser, el concepto de acontecimiento, el concepto de verdades y el concepto de sujeto. Y les había dicho en la introducción que en realidad toda esta gran construcción conceptual y esta gran construcción formal que hace Badiou tiene como objetivo, tal como siempre debería ser el caso en filosofía, lastimosamente no siempre lo es, pero debería serlo, pues toda esta gran construcción conceptual formal en realidad tiene objetivo encarnarse dentro de las vivencias humanas. Es decir que, si bien hay todo un lado de la filosofía de Badiou que es ultra formal, ultra conceptual, también Badiou trata de temas que tienen que ver con la vida cotidiana. Obviamente siempre utilizando esos 4 conceptos formales de los cuales hemos hablado. También habíamos comentado que para Badiou la filosofía siempre se da bajo ciertas condiciones. Y sobre todo bajo 4 condiciones que son en realidad los 4 procedimientos de verdades. Es decir, que son los 4 campos dentro de los cuales se pueden producir verdades. Es decir, que la filosofía existe bajo condición política, bajo condición estética, bajo condición científica y bajo condición amorosa, que son los 4 campos dentro de los cuales se producen verdades. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la filosofía de por sí no produce verdades? Lo que hace la filosofía, tal como cualquier buena matrona, es organizar los encuentros entre las verdades que se dan dentro de estos 4 campos. Entonces, pues hoy vamos a dedicar una sesión a intentar aclarar cómo pueden jugar esos conceptos formales de Badiou dentro de uno de esos 4 campos. Y para hacer eso, pues vamos a comenzar haciéndolo acerca del campo amoroso. Y quisiera precisar por qué vamos a comenzar con el campo amoroso. Bien saben que el amor o la problemática del amor en filosofía no es completamente una problemática como las otras. En este sentido que el amor, a diferencia de la política, tal vez la estética o tal vez la ética, pues el amor no es un objeto de reflexión para la filosofía. Pues es mucho más que eso. Puesto que la misma filosofía, en su etimología de amor a la sabiduría, se define como una actividad amorosa. Es decir, que el filósofo es por definición amante. Y por lo tanto, pues todo gran filósofo debería tener, a la vez que tiene una definición de la filosofía, una definición de qué es la actividad amorosa, puesto que define a la misma actividad filosófica. Y para poder entender eso, o para poder entender esta importancia del amor en la filosofía de Badiou, debemos comenzar a entender lo que Badiou primero rechaza en tanto que concepciones amorosas. Así vamos a hacer una presentación con un plan muy clásico en filosofía. Primero presentamos las ideas que el filósofo va a rechazar. Vamos a explicar por qué esas ideas para él no bastan y en última instancia pues presentaremos su propia concepción del amor, que es el plan clásico que siempre se suele utilizar en filosofía. Entonces Badiou nota primero que lastimosamente
dentro de varios campos filosóficos, se suele pensar cada vez más hoy en día que el amor es una especie de ilusión. Ilusión en este sentido que si el amor existe, solo es para poder servir intereses superiores a él, lo que implicaría que el amor no es válido de por sí. Es decir, el amor no es interesante de por sí. El amor es interesante o sería interesante en esas concepciones que Badiou rechaza, pues sería interesante para poder alcanzar otro objetivo. Y este es el caso como mínimo dentro de dos tipos de concepciones amorosas. La primera concepción amorosa, dentro de la cual encontramos que el amor es una especie de ilusión, es la visión naturalista o la visión biológica del amor, que de hecho no solo se encuentra en la misma biología, sino que también existe dentro de ciertas corrientes filosóficas y de manera paradigmática en el filósofo alemán Schopenhauer. Schopenhauer cuenta que el amor en realidad es una especie de invención de la naturaleza. Es un sentimiento que ha sido de cierta manera inventado por la naturaleza o, diríamos hoy, seleccionado de manera evolutiva para que los seres humanos se acerquen los unos los otros y puedan dedicarse al verdadero objetivo de este encuentro, que es nada menos que la reproducción de la especie. Entonces, si ven que en este caso, pues podríamos pensar que el amor es de cierta manera una estafa de la naturaleza, que tiene como verdadero objetivo hacer que la especie permanezca en el ser y por lo tanto que podamos reproducirnos. Y pues, ¿cómo lo hace? Pues lo hace seleccionando de manera evolutiva el sentimiento amoroso. En este sentido que quienes más tienen sentido amoroso suelen acercarse más, por lo tanto suelen reproducirse más y así de manera evolutiva sobreviven más los grupos o los seres humanos que sienten ese afecto amoroso. De la misma manera, podríamos pensar en este caso o podríamos recordar que hay una segunda ilusión amorosa. Y la segunda ilusión amorosa es lo que Badiou llama la ilusión hedonista. Es decir, la ilusión que confunde el amor con el placer sexual. De hecho, Badiou cuenta que esa es la ilusión más importante que existe hoy cuando pensamos tener relaciones amorosas al tener relaciones sexuales con alguien, por el simple hecho de decir, hacemos el amor. Pues en realidad, si bien Badiou no está en contra de las relaciones sexuales, nos pide no confundir completamente el sentimiento de la atracción sexual y la misma relación sexual con el sentimiento amoroso. Por la razón siguiente. Para intentar demostrar eso, Badiou intenta recordarnos una vieja frase de un psicoanalista francés que se llama Jacques Lacan, un psicoanalista famosísimo, que escribió una frase muy extraña. La frase es la siguiente: no existen relaciones sexuales. Si ven que es raro que alguien tan inteligente como Lacan haya podido decir que no existen relaciones sexuales, porque todos experimentamos que existen relaciones sexuales. Y no obstante, para entender esta frase en el sentido que Badiou quiere señalarnos, es importante hacer hincapié en la palabra relaciones. Es decir, que cuando Lacan dice que no existen relaciones sexuales, no quiere decir que no podamos penetrarnos los unos los otros. Lo que quiere decir es que el acto sexual no es un tipo de relación con el otro. Es decir, que incluso dentro del acto sexual, pues en realidad
solo estoy en relación con mi pequeño placer, con mi pequeño orgasmo, y que es una relación completamente autorreferencial que nunca me permite entrar en contacto con el otro. Pues justamente para Badiou, eso es la dificultad de la ilusión hedonista que pretende pensar el amor sin la relación al otro. Reducir el amor a lo sexual siempre es no entender que el amor implica por definición cierta relación con alguna alteridad. Y el sexo no puede darnos ese tipo de relación con la alteridad. Y bien entendemos que es sobre esa posibilidad o no de relacionarse con una alteridad que tal vez podamos de mejor manera distinguir las relaciones sexuales de las relaciones amorosas. Por una razón muy simple. Uno, por el simple hecho de poder masturbarse, siempre puede satisfacer sus deseos sexuales. Es decir, que dentro del campo sexual puedo ser completamente autónomo. Pero bien sabemos que dentro del campo amoroso eso es absolutamente imposible. Para que alguien me ame, pues esta persona debe necesariamente ser alguien diferente a mí. Es decir, que cuando el placer sexual no implica necesariamente alteridad, la relación amorosa, por su parte, necesita absolutamente y necesariamente cierto tipo de alteridad. Incluso podríamos pensar, porque hay una objeción que podrían hacerme inmediatamente, y es que existe el amor propio, que yo en realidad puedo también amarme a mí mismo, ¿ya? Pero todos sabemos que este amor propio, tal como lo demuestra el ejemplo de la coqueta o en Molière o en Sartre, todos sabemos que este amor propio en realidad no es una relación directa entre yo y yo, que este amor propio se nutre del amor que también recibo de las otras personas, tal como si de manera completamente mimética, para que yo pueda amarme, necesitaría primero que otras personas me amen desde cierta posición de alteridad. Entonces, frente a esas dos ilusiones amorosas, la ilusión naturalista biológica y la ilusión hedonista, Badiou va a intentar restablecer cierta concepción amorosa según la cual el amor vale de por sí. Es decir, que el amor ni sirve los intereses de la reproducción de la especie, ni tampoco sirve los intereses de mi pequeño placer sexual. El amor no está al servicio de. El amor vale de por sí. Y para poder entender esa concepción amorosa que encontramos en Badiou, propongo que lo hagamos de manera un poquito formal a través de ciertas fórmulas matemáticas. Y vamos a decir que para Badiou hay dos formas malas de pensar el amor. Porque muchos filósofos pensaron que el amor no es realmente una ilusión y sin embargo para Badiou lo pensaron mal. Y los filósofos que pensaron al amor de una mala manera son dos tipos de filósofos. Primero, los filósofos que pensaron que el amor se puede resumir matemáticamente con la ecuación 1 más 1 es igual a 2. Hay otros filósofos que también pensaron al amor de manera mala, son aquellos que piensan que el amor se puede formalizar matemáticamente con la fórmula 1 más 1 es igual a 1. Y por lo tanto, la buena formalización matemática del amor para Badiou es una formulación un poquito extraña, pero que se entiende perfectamente, que vamos a poder explicar perfectamente, que es la fórmula 1 más 1 es igual a 3. Es decir, que amar siempre implica la figura del 3. Vamos a ver quién es este famoso 3.
Pero para poder llegar a ese 1 más 1 es igual a 3, que es la verdadera fórmula amorosa, debemos primero entender qué es lo que falla en las dos primeras fórmulas o en las dos primeras concepciones amorosas. Entonces comencemos por la fórmula amorosa, que es la que podríamos llamar la fórmula del amor contractualista, que es la fórmula 1 más 1 es igual a 2. Dentro del campo de este 2, la patología fundamental que ve Badiou ahí es la reducción del amor a cierto tipo de contrato o a cierto tipo de intercambio. Es la idea según la cual cada uno dentro de la pareja permanece completamente uno. De ahí que 1 más 1 sean al final igual a 2. Porque en realidad cada uno permanece lo que es. Y cada uno permanece lo que es porque en realidad nadie asume el riesgo de lanzarse realmente en la relación amorosa. Cada uno permanece sobre sus pequeños intereses individuales. Dentro de esta concepción, podríamos decir que literalmente mi pareja sería en este caso un proveedor de amor, exactamente tal como sucede con cualquier tipo de empresa. Es decir, que es un amor que solo va a poder existir mientras cada uno de los dos tenga cierto tipo de interés en entrar en esta relación. Puesto que bien saben que una relación contractual es una relación que se mantiene siempre y cuando yo tenga interés de estar ahí. Si es que mañana mi proveedor de internet con el cual tengo una relación contractual deja de proveerme internet, pues inmediatamente salgo de la relación o cambio de proveedor. Y eso sería completamente legítimo. Es muy normal, muy legítimo que dentro de una relación contractual, pues cada uno esté simplemente ahí para poder satisfacer sus pequeños intereses individuales. Solemos pensar que esta concepción amorosa es la antigua concepción amorosa de los matrimonios arreglados y sobre todo, tal como aparece en la obra tanto de Shakespeare como en la obra de Molière, sobre todo de los matrimonios arreglados por los padres, es decir, esos matrimonios en los cuales bien entendemos que lo que se está jugando es exclusivamente un pequeño juego de intereses. Yo me caso contigo porque en última instancia me beneficia a mí. Y solemos pensar que esos matrimonios arreglados por los padres son matrimonios que desaparecieron como mínimo de las sociedades occidentales. Y sin embargo, Badiou intenta mostrar que es lastimosamente la forma más común que sigue existiendo de las relaciones amorosas. Bien es cierto que quien organiza hoy en día esos matrimonios y esos encuentros ya casi nunca son los padres. Pero Badiou intenta mostrar que dentro de esta concepción liberal o dentro de esta concepción mercantil del amor, pues los encuentros están simplemente organizados por la totalidad de nuestra sociedad. De hecho, aunque hayamos completamente liberado el campo sexual, aunque hayamos completamente liberado el campo de los matrimonios, pues estadísticamente muy pocas personas se pueden casar con alguien de una clase social radicalmente diferente a la suya. Por una razón muy simple, es que normalmente para poder encontrarse con alguien, pues esta persona tiene que estar en los lugares que uno mismo o en los lugares en los cuales uno mismo suele ir. Es decir, es bastante probable que yo encuentre a mi esposa en mi trabajo o en los lugares en los cuales yo suelo salir. Y si ella también suele salir en esos lugares, pues es que normalmente pertenece a una clase social o a una clase de intereses
muy cercana a la mía. De ahí que, a pesar de la gran revolución sexual, no conocemos muchos ministros que estén casados con obreras. Y tampoco conocemos a muchas ministras que estén casados con panaderos. Es decir que, aunque podamos pensar que hemos salido de la pura reproducción social dentro de las relaciones amorosas, pues en realidad estamos totalmente en esta reproducción social. Simplemente la instancia que organiza los encuentros ya no son los padres, sino que es la misma sociedad, es decir, el mismo mercado completamente. Ahora bien, lo interesante en este caso es que todas esas personas que viven el amor de esta manera quieren realmente huir el riesgo que supone toda relación amorosa. De ahí la idea según la cual voy a intentar casarme con alguien que se parece a mí. Porque alguien que se parece a mí, pues lo más probable es que nuestros puntos en común, como mínimo, nos permitan vivir algún tiempo juntos razonablemente. Y no obstante, todos bien sabemos que este es el amor más pobre que hay. Porque en realidad, si yo mañana me caso con una mujer francesa, blanca, atea, profesora de filosofía, pues bien ven que en realidad no hay ningún encuentro con una alteridad. Si yo me caso con esta persona, pues en realidad me estoy casando conmigo mismo. Es decir, que quiero tanto garantizar ese amor que la persona con la cual me caso es casi idéntica a mí. Y es idéntica a mí, pues justamente para intentar limitar el riesgo que yo asumo. Eso es lo que vemos, por ejemplo, hoy en día en la página internet Tinder. Cuando yo entro a Tinder, pues debo describir a la persona con la cual quisiera encontrarme. Me gustaría que ame el teatro, que lea Spinoza, que le guste la pintura, etcétera, etcétera. Pero si ven que la persona que yo estoy describiendo, pues es exactamente el mismo mecanismo según el cual yo voy a escoger mi proveedor de internet. Quiero alguien o quiero algo que pueda satisfacer mis propios intereses individuales. Y Badiou explica que si nos mantenemos dentro de estas relaciones, pues en realidad nunca podremos hacer algo como un encuentro amoroso, ¿ya? Por eso, si bien a mí no me molesta para nada Tinder, ya que estoy muy a favor de las relaciones sexuales gratuitas, pues no confundo Tinder o el tipo de encuentro sexual que se puede hacer en Tinder con lo que sería un encuentro amoroso. Porque el encuentro amoroso siempre supone el riesgo. Siempre supone que yo no sepa exactamente el riesgo que estoy tomando. Por eso, cada vez que alguien quiere introducir cierta dosis de conocimiento dentro del campo amoroso, pues en realidad ya no estamos en el campo amoroso. Por ejemplo, alguien que llegara a decirles, no, espera, primero debemos conocernos para ver si vamos a poder estar juntos, pues en realidad es alguien que ya decidió no estar con ustedes. Y como mínimo por dos razones diferentes. Primero, porque alguien que quiere esperar conocerles para estar con ustedes es alguien que no se da cuenta que nunca podrán llegar a conocerles. Es decir que yo llevo viviendo 44 años conmigo y hasta ahora no me conozco. Entonces, ¿cómo podría pretender llegar a conocer a alguien? Y segundo, sobre todo porque el mismo conocimiento, es decir, aunque sea posible llegar a conocerle a alguien, el mismo conocimiento rompería el encuentro amoroso, puesto que el conocimiento siempre garantiza las cosas, siempre las fija, siempre limita la violencia que estamos dispuestos a asumir. De hecho, en este sentido, bien saben que el amor se puede asemejar, incluso desde el punto de vista ateo, a cierto tipo de fe.
¿ya? Porque si saben que alguien que tiene fe es alguien que en realidad no sabe. Es decir, que si mañana llegásemos a demostrar la existencia de Dios, sería el fin de la fe, puesto que la fe supone justamente creer sin saber completamente. Pues de la misma manera, el amor implica amar sin ninguna garantía. Nunca sabremos si nuestras esposas o nuestros esposos realmente nos aman. Y es por eso que podemos amarles. Porque si tuviéramos esta certeza, pues nos sería paradójicamente de repente imposible amarles. Y esta violencia del encuentro amoroso, pues en realidad todos lo conocemos. O esta idea según la cual amar es amar sin garantías y es exponerse al riesgo de la alteridad radical. Todos conocemos esto, por el simple hecho que todos sabemos que los grandes amores paradigmáticos de la historia siempre se dan entre dos personas que no deberían amarse. Romeo y Julieta no deberían amarse. Roxana y Cyrano no deberían amarse. Peor aún, Tristán e Isolda no deberían amarse. Entonces, el carácter revolucionario del amor en contra de su pequeño carácter burgués contractualista mercantilista es algo que todos hemos experimentado en nuestras pequeñas vidas. Entonces, primera concepción patológica del amor para Alain Badiou: 1 más 1 es igual a 2, que es en realidad la figura de la separación. Cada uno permanece autónomo dentro de su propio campo y solo entra en relación si es que piensa que esta relación satisface sus propios intereses personales. Hay un segundo tipo de amor que para Badiou es también patológico, y es el amor, tal vez debamos llamarlo el amor fusional o el amor romántico, que es la figura matemática según la cual 1 más 1 es igual a 1. Obviamente todos entendemos el carácter magnífico que tiene ese tipo de amor. Es el de Romeo y Julieta, es el de Tristán e Isolda, es el de Cyrano y Roxana, es decir, de los amores más increíbles que todos conocemos en la historia de la estética. No obstante, también entendemos que este amor fusión presenta una ligera dificultad. Y la ligera dificultad es que en realidad solo existe o solo se puede dar dentro de la muerte, o solo se puede dar después de la muerte. ¿Se acuerdan que Romeo y Julieta es ante todo pues la historia de un doble suicidio? Sí, saben que lastimosamente en la película que hizo Hollywood sobre Romeo y Julieta al final no mueren, lo que mata completamente la historia, porque todo el interés de la historia es justamente que al final fallecen. Si no fallecen al final de la historia, no hay absolutamente ningún interés. ¿Se acuerdan también que Tristán e Isolda también fallecen al final de la historia? Y que Roxana, más bien Cyrano, al final de la historia también fallece. Tal como si este amor fusional fuese absolutamente magnífico al nivel estético, pero absolutamente peligroso al nivel existencial, porque siempre lleva a la muerte. Y podemos entender por qué este amor fusional siempre lleva a la muerte. Y es simplemente por su carácter revolucionario. Hablemos 5 segundos de Romeo y Julieta. Sí saben que hoy, lastimosamente, el mercado también dañó o también ensució la palabra romanticismo o la palabra romántico. En este sentido que hoy nos van a hacer creer que ser romántico es regalar flores o que ser romántico es invitar al restaurante. Nada es menos romántico que eso. Es decir, que hacer eso es
someterse a todas las normas sociales, a todas las normas del Estado. Comprar flores cuando me dicen que se debe comprar flores, salir al restaurante el 14 de febrero cuando el Estado me dice que hay que salir al restaurante. Nada es menos romántico que eso. El romanticismo, tal como aparece en Romeo y Julieta, pues al contrario, es un amor sumamente revolucionario y sumamente subversivo. Podemos ver en Romeo y Julieta, de hecho, cómo ese amor rompe los tres círculos sociales que solían fundamentar a la sociedad de, en este caso, de Verona. Veamos. ¿Se acuerdan que para Romeo y Julieta, ser romántico es primero amar a mi pareja por encima de lo que piensan mis padres? ¿Se acuerdan que ninguno de los padres quieren autorizar esta relación? Y no obstante, tanto Romeo como Julieta son románticos porque ambos dicen: mi pareja por encima de mis padres, mi pareja por encima de mi familia. Es decir, rompemos el primer círculo que suele fundamentar muchas sociedades humanas, es decir, el círculo de la familia. Pero se acuerdan además que dentro de Romeo y Julieta es en realidad toda la ciudad que está en contra de esta relación amorosa entre ambos amantes. Por razones complicadas, de luchas entre familias, etcétera, etcétera, pues toda la ciudad está en contra de esta relación amorosa. ¿Y qué dicen Romeo y Julieta? Mi pareja por encima de las normas sociales. Mi pareja por encima de lo que pueda decir cualquier sociedad. Una vez más, rompemos el segundo círculo social que suele fundamentar casi todo colectivo humano, las normas sociales, las normas comunes. Y finalmente, también subimos un nivel más alto en este carácter revolucionario, puesto que si en Romeo y Julieta al final ambos amantes se suicidan, es que de cierta manera violan la prohibición fundamental del cristianismo, es decir, el suicidio. Es una manera de decirle a Dios: si no podemos amarnos en esta vida, no podrás hacer nada para que no podamos amarnos después de la muerte. Pero obviamente haciendo esto violan una de las prohibiciones absolutas, que es la prohibición del suicidio. Entonces, si ven que ese amor fusional, ese amor 1 más 1 es igual a 1, pues en realidad es sumamente revolucionario. Pero justamente por su carácter revolucionario, solo se puede vivir plenamente dentro de la muerte. Y aprovecho para señalarles, a los que de ustedes estén interesados en este tema, que existe un libro absolutamente fascinante de un autor suizo que se llama Denis de Rougemont. Y su libro se llama Amor y Occidente. Y lo digo en particular para mis amigos catalanes, porque el libro trata de un tema que sucedió entre el norte de España y el sur de Francia. Rougemont intenta mostrar que, en realidad, dentro de esta idea del amor, 1 más 1 es igual a 2 y 1 más 1 es igual a 1, se está jugando tal vez la lucha entre Oriente y Occidente. No tengo el tiempo de explicarlo porque sería bastante largo, pero intenta explicar a raíz de eso un acontecimiento histórico que sucedió, si no me equivoco, en el siglo XII, justo a la frontera sur entre Francia y Cataluña. Y ese evento histórico es el mismo surgimiento de una especie de nueva religión, que es la religión de los cátaros. Y es una religión dentro de la cual las personas aman el mismo amor. Porque si ven que una cosa es amar a la otra persona, otra cosa es amar el estar enamorado. Siempre pregúntense cuando aman a alguien,
a qué o a quién realmente estoy amando. Cuando amo a alguien, ¿lo que amo es a esta otra persona? ¿O lo que amo es amarle? Es decir, el estado de tensión, el estado de pasión que todos hemos experimentado, obviamente, es un estado delicioso. El estado de tensión amorosa que tenemos al estar enamorado. Pues Rougemont intenta mostrar que este amor del amor, o este amor fusional, pues es precisamente la concepción amorosa que trajeron de Oriente Medio los grandes señores que regresaban de las cruzadas. Es decir, que esta concepción fusional del amor es algo sumamente oriental, cuando más bien nuestra concepción occidental suele ser mucho más la de 1 más 1 es igual a 2. Y dentro de esta concepción fusional, la dificultad es que en realidad uno no ama realmente a la otra persona. Lo que ama es amarle. Y por eso lo que ama en última instancia es el poder superar todos los obstáculos que se presentan a él para poder estar con esta persona. Es la típica figura de el caballero que de repente lucha contra los diferentes dragones, o el caballero que busca para encontrar un objeto en un país lejano para poder traerlo a la princesa. Es decir, son todos esos amores dentro de los cuales en realidad lo que nos gusta o lo que realmente amamos no es tanto el otro, es el luchar por él, el estar enamorado de él, tal como si la persona en última instancia siempre se nos estaría escapando de las manos. Y Rougemont señala un punto histórico que es algo absolutamente fascinante. Saben que hay un pequeño misterio para toda persona occidental, para toda persona cuyo cerebro ha sido formateado por la sociedad occidental, y es el juego del ajedrez. Porque si ven que el juego del ajedrez presenta algo extremadamente raro. La verdadera pieza importante en el ajedrez no es el rey. El rey casi no puede desplazarse. Solo puede desplazarse de un pequeño cuadradito cada vez. Parece completamente impotente, parece completamente prisionero. La verdadera figura importante del ajedrez es la dama. Es la dama que puede desplazarse sobre todo el ajedrez. Pues Rougemont nos recuerda que el ajedrez es un juego oriental, es un juego que viene de Medio Oriente y que probablemente por eso refleje esa concepción fusional del amor, es decir, una dama que está constantemente corriendo y que el pobre rey nunca puede realmente alcanzar. Pero no importa tanto, porque no quiere realmente alcanzarla. Lo que quiere realmente es seguir corriendo, seguir luchando. Tal vez esto se encuentre también un poquito en otra obra que siempre me llamó la atención, que es la misma Odisea. ¿Se acuerdan que en la Odisea Ulises sale a pasearse, intenta regresar a su casa durante 10 años, pero en realidad parece que no tiene tantas ganas de regresar a casa? Parece que está bastante bien en su viaje, porque cada vez que intenta regresar, algún tipo de obstáculo surge. Y siempre se toma el tiempo para resolver este obstáculo. Pues todas esas ideas, según las cuales siempre estamos corriendo detrás de alguien, en realidad es la concepción fusional del amor. Es la concepción según la cual lo que amamos es luchar por la otra persona. Lo que amamos es estar enamorados, pero no realmente a la otra persona como tal. De hecho, siempre verán que en estos amores fusionales nunca se nos explica qué pasa después del encuentro. Es decir, que es la típica historia de Disney
en la cual al final siempre se nos dice, se casaron, tuvieron muchos hijos y vivieron felices para siempre. Sí, pero la historia nunca cuenta cómo hicieron para vivir felices para siempre. Porque lo difícil en el amor no es el encuentro. Lo difícil es justamente el cómo vamos a hacer para poder vivir felices para siempre. ¿Ok? Por lo tanto, dos patologías o dos malas concepciones del amor, tal como los piensa Badiou. Opción contractual o opción liberal, 1 más 1 es igual a 2. O opción fusional, 1 más 1 es igual a 1. Entonces, Badiou plantea otra concepción del amor. Y es esta famosa concepción según la cual de repente 1 más 1 va a ser igual a 3. Y este famoso 3, esa tercera figura que surge, pues obviamente estarán los dos amantes y está además lo que podríamos llamar el mundo de los amantes. Es decir que cada vez que estamos dentro de un encuentro amoroso o cada vez que estamos en una relación amorosa, existe además una tercera instancia que es el mundo de los amantes. Porque como todos bien sabemos, los amantes nunca se aman dentro de este mundo. Los amantes se aman dentro de su mundo a ellos. Y es un mundo dentro del cual nadie puede realmente entrar porque solo pueden percibirlo ellos justamente porque lo perciben, tal como vamos a verlo, lo perciben a la luz del amor. Entonces veamos qué es esta historia de 1 más 1 es igual a 3. Obviamente, toda relación amorosa o todo encuentro comienza por la figura del 2, es decir, por la figura de la separación. Y lo que lanza la historia amorosa siempre es el azar de algún tipo de encuentro. Y Badiou insiste sobre la palabra azar porque justamente el encuentro amoroso es cierto tipo de acontecimiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una de las especificidades del acontecimiento es que no se puede explicar con las causas que hay dentro de un mundo, porque no es algo que sucede dentro del mundo, sino es algo que le sucede al mundo? Y de hecho, una de las mejores demostraciones que tal vez el amor de por sí no tenga causas, pues es que en realidad nadie sabe cómo hacer para que alguien se pueda enamorar de él. Bien es cierto que pueden existir estrategias para lograr acostarse con alguien, eso sí, pero no hay estrategias claras para intentar hacer que alguien se enamore de nosotros. Es decir, yo no puedo producir de manera voluntaria las causas del amor. Y no las puedo producir de manera voluntaria por una razón muy simple, es que el amor es un efecto. El amor no es una causa, es cierto tipo de efecto que se da a raíz de otra actividad que yo estoy haciendo. Hago un pequeño paréntesis para explicar eso porque es muy importante. Solemos pensar que el concepto de ilusión siempre se piensa dentro del marco de las percepciones. Es decir, hay objetos que yo percibo y que existen realmente, y al contrario, cuando percibo un objeto que no existe, pues decimos que es una especie de ilusión. Entonces existen percepciones ilusorias. Pues de la misma manera que existen percepciones ilusorias, también existen acciones ilusorias. Es decir, acciones que en realidad no son acciones. Y estos son, por ejemplo, las cosas siguientes. Pensemos en el verbo convencer. Si ven que convencer no es realmente una acción, no es algo que yo pueda realmente hacer. Lo que yo puedo hacer es dialogar con alguien. Lo que yo puedo hacer es argumentar.
Lo que yo puedo hacer es demostrar, pero no puedo convencerle a alguien. Porque por mucho que yo demuestre, por mucho que yo argumente, la persona siempre puede decirme, pues no estoy de acuerdo. Entiendo perfectamente tu razonamiento, pero no estoy de acuerdo. Por lo tanto, convencer no es algo que yo hago, es algo que sucede o no en el otro a raíz de otras acciones que yo estoy haciendo. De la misma manera, el verbo espantar. Nadie sabe cómo espantar a otra persona. Bien podemos imaginar que yo quiera espantar a alguien que surja de repente detrás de él y que esta persona no esté para nada espantada, que a esta persona le dé risa. Bien podemos imaginar que yo esté viendo a alguien con un palo así para intentar espantarlo y que al contrario esto provoque en ella o en él cierto tipo de excitación sexual. Por lo tanto, espantar no es algo que yo pueda hacer. Pues sucede exactamente lo mismo para la palabra seducir. Seducir no es una acción que yo pueda hacer. Es un efecto que surge en el otro a raíz de ciertas acciones que yo hago, pero que no tienen absolutamente ningún tipo de vínculo con la seducción que surge o no en el otro. Y de hecho, bien saben que si yo les digo, ¿qué es lo que se debe hacer para seducirle a alguien? Pues obviamente nadie sabe. Porque si solo supiéramos, nadie estaría solo. Todos intentamos hacer ciertas cosas esperando que generen el sentimiento amoroso en la otra persona. Pero bien ven que no es una relación de causa. No es porque yo le redacte poemas a alguien que esta persona se va a enamorar de mí. Para nada. Entonces, tal vez el amor, como es un acontecimiento, surja siempre tal como lo piensa Badiou, completamente al azar. Ahora, este azar que surge de manera acontecimiental en el mundo, ¿se acuerdan que también habíamos dicho que el acontecimiento es como una especie de relámpago en el mundo? Y para que pueda continuar a existir en el mundo, es necesario que cierto sujeto se apodere de él y declare el acontecimiento. Y es exactamente el papel de la declaración amorosa. Es decir, declararle su amor a alguien es decirle, reconozco que algo sucedió entre nosotros dos, no sé para nada por qué sucedió, no sé para nada lo que va a suceder en el futuro, pero reconozco que hubo este encuentro amoroso, este acontecimiento. Por lo tanto, te propongo que tú y yo intentemos darle cierto tipo de rasgo en el mundo a este acontecimiento. Y este rasgo del acontecimiento amoroso dentro del mundo, pues es justamente lo que normalmente se llama el mundo de los amantes. ¿Y a qué le llamamos en este caso el mundo de los amantes? La mejor manera para poder entender este mundo de los amantes, que es, les recuerdo, el número 3 dentro del 1 más 1 es igual a 3. Este mundo de los amantes lo entendemos perfectamente porque también todos nosotros hemos vivido eso. Y hemos vivido eso sobre todo en el caso de las rupturas amorosas. Cuando alguien nos dice, mi novia me dejó, o mi novio me dejó, Stefan, es el fin del mundo. De cierta manera es algo excesivamente trágico, es algo sumamente trágico, pero tal vez haya bastante sabiduría en este es el fin del mundo. Porque como mínimo, sí es verdad que es el fin de cierto tipo de mundo. Y es justamente el fin del mundo de los amantes, el fin del mundo que habíamos decidido construir tú y yo a la luz del acontecimiento amoroso, tal como existe el fin del mundo revolucionario o el fin de ciertas ideas científicas
o el fin de ciertas ideas estéticas. Pues de la misma manera existe el fin de ciertos mundos amorosos. Y es el caso de las rupturas amorosas. ¿Qué sucede en el caso de una ruptura amorosa? Pues todos entendemos que lo que se juega en una ruptura amorosa no es algo ontológico. En este sentido que no hay más o menos ser antes de la ruptura que después de la ruptura. La casa sigue estando ahí, la cama sigue estando ahí, la universidad sigue estando ahí, los buses y los taxis siguen estando ahí, ningún objeto del mundo desapareció. Y no obstante, si bien podemos decir que ontológicamente ningún objeto del mundo desapareció, es porque tal vez debamos asumir simplemente que el mundo desapareció. Porque lo que constituye en realidad un mundo no es la suma de objetos que están ahí, no es la ontología que determina un mundo. Lo que determina un mundo es la fenomenología, es decir, la manera según la cual los objetos me aparecen. Y eso, obviamente, es lo que cambió radicalmente en la ruptura amorosa. Bien es cierto que el restaurante sigue ahí, pero como es el restaurante dentro del cual nos dimos nuestro primer beso, de repente su comida me sabe feo. Bien es cierto que las músicas siguen ahí, pero como solíamos bailar sobre estas músicas, de repente suenan mal. Ese autor del cual tanto dialogábamos por la noche durante horas y horas, de repente ya no lo puedo ni siquiera leer porque me parece un autor completamente pésimo. Es decir, esto es lo que ha cambiado en la destrucción del mundo de los amantes. Todas esas pequeñas redes de significaciones que eran exclusivamente nuestras, que nadie podía realmente entender y que constituían nuestro mundo amoroso. Es una experiencia que todos pueden hacer cuando están en una cena con amigos y de repente alguien dice algo, alguien hace, no sé, un comentario, ya. Y ustedes miran a la persona con la cual están en una relación amorosa y ni siquiera necesitan hablarse para saber lo que el otro está pensando, para saber precisamente lo que el otro piensa en este justo momento. ¿Y por qué no necesitamos hablarnos? Para saber exactamente con este comentario qué es lo que el otro siente, qué es lo que el otro piensa, pues porque justamente pertenecemos al mismo mundo. Y las otras personas de la mesa no pertenecen a este mundo amoroso. Entonces todos experimentamos y todos sentimos que el amor es una especie de creación de mundo. El amor no es simplemente una pasión, no es simplemente algo que nosotros padecemos. El amor implica cierta voluntad de hacer del azar del acontecimiento cierto tipo de creación necesaria. Por eso, tal como les comentaba, la dificultad de los ejemplos de Disney, cuando reducen el amor al encuentro, reducen el amor al acontecimiento. Pero no, para Badiou veremos que toda verdad, de hecho, o todo proceso de subjetivación, tal como comentamos la última vez, implica cierto tipo de construcción. Y eso nos permite aclarar dos pequeños puntos más antes de cerrar esta clase. Primero, permite repensar el concepto de fidelidad. Para Badiou, la fidelidad en el amor no tiene nada que ver con la fidelidad a los cuerpos. Serle fiel a alguien no es no acostarse con otra persona. Serle fiel a alguien siempre es serle fiel al mundo que hemos construido juntos. Es decir, serle fiel a todas esas redes de significaciones que de repente se hicieron posible
por las nuevas posibilidades que abrió el acontecimiento y que hemos decidido asumir a raíz de la declaración amorosa. Y hay un segundo punto importante, que es el problema de las crisis amorosas. Porque bien es cierto que el mundo amoroso, pues tal como cualquier tipo de mundo, pues está amenazado por ciertos enemigos. Está amenazado por enemigos exteriores. O están amenazados por el hecho de entrar dentro de cierta rutina amorosa. Pues Badiou intenta comentar que esas crisis amorosas se deben manejar de la misma manera que las crisis políticas. Es decir, cuando de repente cierta revolución falla, tal como comentábamos la última vez de la Revolución Francesa que da Napoleón, ¿ya? O de la Revolución Rusa que da Stalin. Pues cuando esas revoluciones fallan, pues debemos asumir que lo que falló tal vez no sea el acontecimiento originario. Tal vez lo que haya fallado sea nuestra propia capacidad de construir algo a raíz de este acontecimiento originario. Pero el hecho que una relación amorosa falle no implica que el encuentro amoroso era falso. De la misma manera que Napoleón no implica que la Revolución Francesa era algo falso. Simplemente implica que las personas no han sabido construir sobre este acontecimiento. Entonces, en caso de crisis amorosa, tal como en caso de cualquier crisis, pues lo que propone Badiou es regresar a este acontecimiento amoroso. Despojar completamente la relación amorosa de lo que hemos intentado construir y regresar al encuentro primero. Al encuentro primero dentro del cual nos hemos lanzado en la relación sin conocer casi nada del otro, sin saber casi nada de él, asumiendo todos los riesgos posibles. Pues esto sea tal vez la verdadera o el verdadero manejo de las crisis amorosas. Regresar al acontecimiento. De la misma manera que veremos la próxima semana cuando hablemos de política, tal vez la verdadera manera de manejar las crisis políticas sea pues, regresar al acontecimiento político. No seguir intentando hacer cierto proceso de gestión en el cual vamos a sentarnos y, a ver, hagamos un balance de lo que nos va bien y de lo que nos va mal. Porque esto es pura gestión amorosa, tal como es gestión política. Badiou piensa que en caso de estas crisis, cuando se deshace el mundo amoroso, es necesario regresar al punto número 1, que es justamente el punto del acontecimiento. Si entendemos esta concepción amorosa de Badiou, también podemos entender entonces por qué Badiou puede pensar que el amante siempre es quien vive al infinito, siempre es quien niega su finitud para intentar construir algo que es absolutamente infinito. Por dos razones. Primero, porque, tal como bien lo dice el mismo lenguaje común, las declaraciones amorosas solo se pueden decir al infinito. Nadie puede decirle a alguien, voy a amarte un fin de semana. Bien podemos decirle a alguien, este fin de semana vayamos tú y yo a Galápagos, pasémosla súper bien y compartamos nuestros fluidos corporales. Pero todos entendemos que si yo le pongo ese límite del fin de semana a la declaración amorosa, ya no es una declaración amorosa. Es una declaración, por así decirlo, sexual. Decirle a alguien te amo siempre es decirle a alguien te amo para siempre. Será difícil, sabemos que estadísticamente no será para siempre, no importa. En el momento en el cual lo digo, es necesariamente para siempre. Y segunda razón por la cual el amor
está vinculado con el infinito, pues justamente por lo que comentábamos en la última clase acerca de las verdades amorosas. Enamorarse, puesto que es construir otro mundo, siempre es construir algo que pueda viajar a través de los mundos. El amor existe en mi mundo, en tu mundo, en el mundo que estamos construyendo juntos, y este es su carácter transmundano. El amor se burla de los mundos. ¿Por qué? Pues porque forma parte de las construcciones verdaderas que pueden hacer los sujetos fieles. De esta manera entendemos por qué en el caso de Badiou el amor se puede formalizar según la fórmula matemática 1 más 1 es igual a 3. La próxima semana intentaremos hablar de uno de los puntos más polémicos que hay en la filosofía de Badiou y es su posición política comunista y más precisamente aún su posición política explícitamente maoísta. Les agradezco por haber seguido esta cuarta sesión de la pequeña introducción a la filosofía de Alain Badiou. Si quieren investigar un poquito más sobre el amor en Badiou, por suerte escribió un libro que se puede leer de manera muy sencilla que se llama Elogio del Amor. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.